Buenas, estudiantes de cuarto año A, B y C. Aquí vengo con el video explicativo del objetivo que corresponde esta semana, enlace químico. El enlace químico, primero vamos a hablar de las generalidades. Las moléculas se forman a través de la unión de átomos y estos átomos para unirse tienen que establecer un enlace. El enlace químico es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, iones y moléculas cuando forman distintas agrupaciones. Acá tenemos que hablar de lo que es longitud de enlace y de lo que es energía de enlace. Cuando ocurre un enlace entre átomos, se presentan dos situaciones. En la primera situación no se cumple con la distancia adecuada. Eso es lo que ocurre en el caso de los gases nobles, que son los elementos más estables de la tabla periódica. En la segunda situación, en donde sí se cumple la distancia para establecer el enlace entre un átomo y otro, es lo que llamamos longitud de enlace. Y la energía de enlace es la cantidad de energía necesaria para romper el enlace entre dos átomos, separándolos a una distancia infinita. Por ejemplo, la energía de enlace entre el ion hidrógeno, entre el átomo de hidrógeno y del oxígeno, es de 110 kilocalorías mol, porque ya sé, la energía de enlace se mide en kilocalorías. En cambio, la energía de enlace entre el átomo de hidrógeno-carbono es de 99,3 kilocalorías mol. Esto es lo que se refiere a la energía de enlace. En la regla del octeto es la que nos permite explicar la formación de moléculas y compuestos químicos debido a la tendencia de los átomos a adquirir la configuración electrónica estable del gas noble más próximo a ello. Debemos recordar que los únicos elementos de la tabla periódica que cumplen con la regla del octeto son los gases nobles, a pesar de que ellos no se combinan con ningún otro elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 8 electrones en su capa de valencia. A eso se refiere la regla del octeto. Ahora nos vamos con los tipos de enlace químico. Tenemos el enlace iónico. El enlace iónico es el que se establece entre un átomo positivo y uno negativo. ¿Qué es un ion? Son átomos cargados eléctricamente. Si están cargados en forma negativa, se denominan aniones, y si están cargados en forma positiva, se denominan cationes. Entonces, hay dos tipos de iones. En el enlace iónico hay transferencia de electrones y es entre un catión y un anión. El ejemplo típico de un enlace iónico es la formación de la sal que comemos a diario, de la sal común, el cloruro de sodio, que aquí lo tenemos representado. Y aquí tenemos la red cristalina del cloruro de sodio. Propiedades de los compuestos iónicos. Son sólidos a temperatura ambiente, en estado sólido no conducen la corriente eléctrica, tienen altos puntos de fusión, son duros pero frágiles, ofrecen mucha resistencia a la dilatación, son muy solubles en agua y en otros disolventes polares, presentan gran diferencia de electronegatividad. Acuérdense que la electronegatividad es la tendencia del átomo a adquirir o a ceder electrones, y en la tabla periódica aumenta hacia la derecha, donde están los no metales. Eso es un parámetro de la tabla periódica. Ahora nos vamos con el otro tipo de enlace químico, que es el enlace. El otro tipo de enlace químico, como ya les estoy diciendo, es el enlace covalente. Aquí está representado, ¿ves? Pero en este enlace, a diferencia del iónico, no hay transferencia de electrones. Aquí hay compartimiento de electrones. Entonces, en el enlace covalente hay compartimiento de electrones y él puede ser de varios tipos. Puede ser enlaces covalentes múltiples, cuando los átomos que intervienen en el enlace requieren solamente un electrón para completar la configuración de gas noble y por lo tanto comparten un solo par de electrones. El enlace covalente polar y apolar. ¿Cuándo es apolar? Cuando las moléculas están formadas por átomos iguales. ¿Y cuándo es polar? Cuando los átomos que se enlazan tienen una electronegatividad diferente. En la molécula se establece una zona donde se concentra una mayor densidad electrónica, originándose así un polo positivo y un polo negativo. Por consiguiente,
La zona que pertenece al átomo de mayor electronegatividad será el polo negativo y la de menor electronegatividad será el polo positivo. A este tipo de molécula la llamamos polares y el enlace correspondiente, enlace covalente polar. El enlace covalente coordinado. Este enlace tiene lugar entre distintos átomos y se caracteriza porque los electrones que se comparten son aportados por uno solo de los átomos que se enlazan. Propiedades de las sustancias covalentes. Tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. Cuando se trata de cuerpos sólidos son relativamente blandos y malos conductores del calor. Son bastante estables y de escasa reactividad. Algunos sólidos covalentes carecen de unidades moleculares. Ahora tenemos el otro tipo de enlace, que es el que se establece entre los metales. Sólidos metálicos. Naturaleza de las fuerzas de unión en los metales. Los metales tienen propiedades totalmente diferentes de las sustancias. Los átomos de los metales se caracterizan por tener pocos electrones en su último nivel, llamado también nivel de valencia o capa de valencia. Como consecuencia, no es posible la formación de moléculas, ya que los átomos no disponen de suficientes electrones en su capa externa para que la molécula cumpla con la regla del octeto. Tampoco es posible pensar en la formación de iones, puesto que al ser átomos de un mismo elemento no es imaginable que un átomo de potasio gane un electrón a expensas de otro igual a él. Por tanto, tampoco el enlace iónico permite explicar la unión existente entre los átomos de un metal. Propiedades de los sólidos metálicos. Los metales son fácilmente deformados sin romper la estructura cristalina. Son buenos conductores de la electricidad. Y aquí tenemos las fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas interacción dipolo-dipolo. Cuando las moléculas polares se aproximan, tienden a orientarse de tal manera que el polo positivo de una se dirige hacia el polo negativo de la otra, generando así una atracción electrostática entre los dipolos. Esta atracción es mucho más débil que la que ocurre entre iones de carga opuesta, porque los dipolos son solo cargas parciales. La interacción por puentes de hidrógeno. Cuando el hidrógeno se une en forma covalente a átomos muy electronegativos y muy pequeños como el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, se genera una fuerza de atracción muy fuerte. La elevada electronegatividad del flúor, del oxígeno, del nitrógeno y el pequeño tamaño del hidrógeno hacen que el desbalance de la carga sea grande, originándose así un dipolo permanente. Interacciones mediante las fuerzas de London. Así como las moléculas polares presentan algún tipo de fuerzas intermolecular, como las ya mencionadas, también las sustancias conformadas por moléculas no polares y los átomos que constituyen los gases nobles experimentan atracciones muy débiles llamadas fuerzas de London. Esas son las famosas fuerzas de London. Y por último, las interacciones por atracciones ion-dipolo. Los iones de una sustancia pueden interactuar con los polos de las moléculas covalentes polares. Así, el polo negativo de una molécula atrae el ion positivo y el polo positivo interactúa con el ion negativo. Aquí tenemos todas estas representaciones, mis niños. Todas estas representaciones las tienen acá en su libro. Acá tenemos la arquitectura molecular, forma geométrica de las moléculas. Tenemos las moléculas angulares, las moléculas piramidales, las moléculas tetraédricas. Aquí lo pueden observar, y cada una de ellas con sus características. Aquí llegamos a la actividad final, que la haremos en el salón de clase. Espero haberlos ayudado bastante en el contenido de este objetivo. Feliz día.